nuestro corazón, Señor, que la atesoremos, Señor mío, en la tabla de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El día de hoy quisiera hablarles de un tema sencillo. El día de hoy he titulado mi mensaje La iglesia sencilla. Y es algo que el Señor ha estado tratando mucho en mi corazón estos tiempos. Y es un mensaje que a mí me ha tomado un tiempo largo comprender. Es a veces sencillo de decirlo, pero comprenderlo es algo, una cosa es como que entenderlo teóricamente, pero practicarlo es otra cosa. Y entender el porqué de las cosas hace que no sea capaz de llevarlos a cabo. Pero primero que nada vamos a poner un poquito de contexto. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. La semana pasada el pastor Fernando comentó precisamente que hay que buscar la gracia, que hay que hallar gracia. Nos habló que hay dos gracias que ya recibimos, que una fue la gracia del Padre. Allá en la persistencia, el Padre nos marcó para ser de Cristo. Amén. Somos de Cristo, siempre lo fuimos y para Él vamos, pero debemos de afirmarnos en Él. También ya recibimos la gracia del Hijo, que es precisamente esa gracia gratuita que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, esa es una gracia. Somos salvos del infierno y ahora podemos andar en la luz, pero hay que buscar una gracia, que esa es la gracia que nos transforma, que va a ser la gracia que seamos arrebatados. Y bueno, precisamente también nos comentó el pastor que hay algo que impide que recibamos esa gracia es la amargura y el orgullo. Y bueno, precisamente si acompaña a Hebreos 12:15, aquí la palabra nos enseña, Hebreos 12:15, amén, dice así la palabra de Dios, 15. Mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Amén. El Señor nos enseña que todo lo debemos de hacer con fe, pero lo debemos también de hacer por medio del Espíritu, buscando precisamente esa gracia de Dios y no hacer cosas por amargura, no hacer por hacer. Hay muchas cosas que inconscientemente las podemos estar haciendo por amargura. La podemos estar haciendo por el tengo que, qué van a decir de mí. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer las cosas, primeramente, dice, todo lo que hagas, hacerlo con amor al Señor. Amén. Porque nuestra obra para Dios, nada de lo que hacemos para Dios es en vano. ¿Okay? Pero precisamente algo que nos puede amargar o llenar de orgullo es lo que entra por los ojos. Jesús, si nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo enseñó muy poco sobre los aspectos prácticos de la vida. Jesús, en cuanto a las finanzas, solamente dio una frase bien sencilla: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya. Jesús, en cuanto a qué comer, Jesús no habló sobre créditos hipotecarios, Jesús no habló sobre riqueza, no habló sobre negocios, no habló más que simplemente no se llenen de avaricia. Mateo 6 es prácticamente todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña de cómo hemos de vivir, contrario a la ley de Moisés, que se dan muchos aspectos muy detallados de la vida diaria. ¿Por qué? Porque la vida del creyente debe ser sencilla. Y precisamente la sencillez va de la mano con la humildad. Y con eso viene entonces la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. Para conservar precisamente la humildad, tenemos que tener una vida sencilla. Y precisamente hoy vamos a hablar precisamente de algo que nos puede estorbar nuestra vista, son las expectativas de la vida. ¿Qué esperamos lograr en la vida o hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué estamos trabajando? El apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús. También Mateo 6:19 nos habla precisamente de tener cuidado con que se nuble nuestra vista. Mateo 6:19 lo menciona así.
Ahí está. De manera que cualquiera que quebrante uno... Ay, no, perdón, eso no es. Am, Ahí está, 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan y minan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, porque ahí donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si todo tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Precisamente el Señor Jesús, una cosa que es importante es que el Señor no está peleado con que tengamos riquezas, sino sencillamente es en dónde está puesta nuestra mirada. Vivimos en un siglo donde tener mucho es parte de la vida cotidiana. Hoy en día la gente compra cosas que no son necesarias, pero el tener se ha hecho una obsesión. Yo creo que en ningún punto de la humanidad habíamos tenido tantas ofertas, tanta cosa que comprar. Hoy en día las redes sociales, más no tienes ni siquiera prender el teléfono, vas en la calle y 20,000 anuncios. Mi papá me contaba que antes si querías comprar tenías que darte una vuelta para el centro y ver qué vendían, ¿no? Ahorita en cada esquina te venden. Y bueno, precisamente eso puede nublar nuestra vista. ¿En qué estamos esperando de la vida? Eh, Hoy en día pareciera que una persona que solamente tiene lo necesario para vivir es una persona fracasada. Tener un buen salario cuánto ganas es relativo realmente qué es un buen salario. Alguien puede decir, no, pues 15,000 pesos pues es un buen salario. Alguien puede decir, no, pues eso no me alcanza. Precisamente es qué estamos tratando de lograr. Y precisamente nosotros, en dónde estamos poniendo nuestra mirada, también va a fluir en la carga que ponemos sobre otros. Amén. Eclesiastés 8:29, si me acompaña. Eclesiastés 8:29. Pero quisiera que alguien que tuviera una Biblia en la mano, que la pudiera leer en la palabra de Dios para todos, la PDT. No, perdón, esta es la Biblia de Jerusalén. Sí, Eclesiastés 8:29. No, perdón, a ver, sí, a ver, un momentito. 7:29, que dice que Dios hizo al hombre, no, la Nueva Jerusalén, que dice, la Reina Valera 60 dice que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Ajá. Así es. Así el 7:29, gracias. Dios hizo al hombre sencillo. Dios, la Reina Valera 60 lo menciona así como que muy, así como de muy malote. Pero ¿por qué el hombre se pervierte? Porque se complica la vida. Yo nunca había visto esta perspectiva, que Dios hizo al hombre sencillo. La vida del hombre debe ser sencilla. La Biblia la palabra nos menciona que el espíritu ese es el que hay que fortalecer. Pero la vida del cuerpo debe ser sencilla. La vida que tenemos aquí en la tierra debe de ser sencilla. Nuestras expectativas deben ser sencillas. Y si nos ponemos en retrospectiva, el ser humano es la única criatura que paga por vivir en la tierra donde está, que paga por comer. Y claro que eso también se debe al mundo que nos tocó vivir, que han construido. Dios no creó hacia el mundo. De hecho, las ciudades yo no creo que haya sido una idea que Dios haya autorizado, pero ya está. La vida en los pueblos era más sencilla. Yo me puse a estudiar la historia e incluso cosas como el matrimonio no fueron como tal un problema hasta que empezaron a aparecer las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la vida se fue haciendo cada vez más y más complicada. Antes sencillamente trabajabas, sembrabas la tierra y de eso comías. Y era todo. De hecho, hace poco estaba en un reportaje de un pueblo en China que sencillamente son sembradores de arroz y solamente trabajan 3 meses al año. ¿Y el resto del año qué hacen? Pues comen de lo que cosecharon
y se dedican a ser amigos, a vivir la vida, a disfrutar la vida, a practicar la religión. O sea, la vida es sencilla, pero nos fuimos haciendo las cosas más y más complicadas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 y 20 nos habla precisamente que el Señor es quien da la capacidad de disfrutar las cosas. A veces pensamos que si yo no tengo una casa, si yo no tengo un carro, si yo no tengo un buen empleo, si no le doy a mis hijos una buena universidad, si no le doy si yo no le doy un buen salario a mi esposa, a mi familia, no las voy a poder dar seguridad. Pero la palabra nos enseña que todo eso que buscamos, el Señor nos lo da. Y cuando el Señor nos dijo que si ponemos también las cosas del cielo, el Señor se va a encargar de las cosas de la tierra. 3:19 dice así. Ahí se me perdió. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias. No, 3, no es el 19, es el 12. Ok, sí, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer el bien en su vida. Y también es don de Dios que todo lo que el hombre beba y goce de toda su labor. En pocas palabras, aquí el rey Salomón dice, no hay sentido de la vida más que simplemente trabajar para comer y disfrutar tu comida. Ese es el sentido. ¿En dónde queda el asunto de hacer un gran nombre, de construir propiedades, de hacerte de una buena reputación? Vamos a pensar un poco en todas las cosas que nuestra sociedad valora, pero no existen. Por ejemplo, la reputación. ¿Tú la puedes tocar? No existe. La clase social. ¿La puedes tocar? No existe. Son ideas. Al final, si vistes Gucci o si vistes de la paca, pues al final el punto es cubrirte del frío, ¿no? Hay muchas cosas que este mundo valora, pero que realmente no existen. Cosas como la cultura. Ser parte de una cultura es complicado. Gracias a Dios tenemos la ventaja que vivimos en una cultura más o menos sencilla. Precisamente el japonés es una cultura muy complicada. Hasta para comer hay reglas. Si tú, por ejemplo, ir a comer con tu familia, hay reglas. En Japón primero van comiendo, no se pueden sentar a comer hasta que el papá no se siente a comer y él termine su plato. Entonces los demás sí pueden comer. Y si tu hermano mayor te invita a comer, el hermano mayor tiene que pagar. Cosas de ese tipo. La cultura es algo que se puede llegar a convertir en un afán. Por ejemplo, aquí en México tenemos 20,000 fiestas y días festivos y cada una con un montón de preparativos, que son cosas que aunque no son malas, nos pueden afanar y nos hacen más complicada la vida y nos quitan la mirada de las cosas que son importantes. Por ejemplo, ahorita hay muchos padres que están afanados procurando darles a sus hijos una buena carrera. Y aunque no está mal, sería muy porque de mi parte, yo estoy en una licenciatura, pero eso ya no garantiza meramente un buen empleo o una buena vida. Lo que el Señor nos enseña que lo mejor que les puedes dar a tus hijos es ser un buen padre, enseñarles a depender del Señor. La vida es sencilla, pero nosotros la complicamos. La vida del cuerpo físico, del hombre terrenal, es sencilla, debe ser sencilla, pero nos la complicamos. Amén. El mundo y sus deseos pasan. Las modas son algo que pasan, la música es algo que va y viene. Y a veces nos esforzamos mucho por tratar como que seguir el paso al mundo, pero debemos de quitarnos toda mancha del mundo. Sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No hay que darle rienda suelta al cuerpo, pero no se nos quita la maña de comercio, ¿no? Pero debemos, para disfrutar las cosas, tenemos que primero someternos al Señor, recibir del Espíritu, y entonces si el Señor da la capacidad de disfrutar las cosas, por poquitas o sencillas que sean. Pablo dice, yo sé vivir en la abundancia y también sé vivir en la escasez. Y lo dice un hombre que pasó gran parte de su vida en una prisión. Yo no me imagino cómo van a ser las prisiones romanas, pero no me imagino que eran muy bonitas. No me imagino que Pablo podría escoger qué podía comer, o qué podía tomar, o en dónde podía dormir.
Y es algo que yo me pregunto, o sea, la fe que tenía Pablo, ¿cómo es que un hombre en cadenas, un hombre encarcelado, un hombre con los títulos que él tenía, estando en la cárcel, sencillamente porque no se negaba a dejar de predicar de Jesucristo? ¿Cómo es que él estando en la cárcel, siendo torturado, siendo objeto de burla, cómo es que desde la cárcel él anima a los creyentes? Parece contradictorio. Y precisamente para volver a la iglesia necesita volver a aquella fe poderosa, pero una fe con una vida sencilla. Y precisamente es algo que quiero que vayamos llevando, es que la vida del hombre es sencilla, la vida del cuerpo es sencilla. ¿Por qué? Porque lo importante es el espíritu. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo nos habla sobre la resurrección y nos dice que, dice que hay carne animal, hay carne de hombres, hay carne de aves y de peces, pero también hay carne celestial. ¿Sí? Hay cuerpos celestiales. Y de la misma manera, primero tiene que venir lo animal. ¿Sí? Y de la misma manera que tú plantas una semilla en la tierra y da fruto, así debe hacerse en cuanto a la resurrección. Venimos a esta tierra como una semilla a dar fruto. Y tenemos que buscar las cosas espirituales. La Biblia nos enseña que en el siglo venidero va a haber jerarquías. Y ese nivel de jerarquía, ese nivel de gloria, porque también 1 Corintios nos menciona que hay gloria, hay diferentes tipos de gloria. Dice, una cosa es la gloria de los hombres y otra cosa es la gloria de las estrellas. Pero aún las estrellas hay diferentes glorias. En este mundo, mis hermanos, quizás no podamos llegar a tener muchas cosas. Pero eso no significa que Él siempre vaya a ser así. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en esta vida no fue nadie. Nunca escribió un libro, nunca ocupó un puesto de gobierno, fue el hijo de un carpintero. Y Jesús incluso decía, o sea, un joven rico dijo, maestro, yo te quiero seguir. Vende todo lo que tienes, o sea, deja tus riquezas y sígueme. Y Jesús dijo, porque déjame decirte que el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Jesús, como tal, no tuvo propiedades tampoco. Y eso no nos habla a que tengamos una vida ascética, una vida de monjes, sino que pongamos la mirada que pongamos nuestro esfuerzo en las cosas espirituales. Es decir, que solamente busquemos lo que es necesario. El afán de comprar nos lleva a un afán a estar trabajando por algo que no lo vamos a tener siempre. En el trabajo platicaba con un compañero, tenía 56 años, ya llevaba como 3 divorcios y en cada uno le habían quitado la casa. Y ahorita ya estaba de estas edades, o sea, ya en edad de que pues ya se andaba retirando y andaba buscando para comprar otra casa. Y algo tan sencillo que el Señor constituyó, que es que el hombre coma y beba y goce de su labor. Gózate con la mujer de tu juventud. Y es algo que la vida del cuerpo debe ser sencilla. De la misma manera, la vida del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ser sencilla. La iglesia primitiva, de Hechos, era una iglesia sencilla. No hubo templos hasta el año 335 después de Cristo. La iglesia nunca se preocupó por tener templos, tampoco había grandes programas, tampoco hacían congresos. Y de hecho, como tal, mis hermanos, no hubo música, no hubo instrumentos hasta la era constantina. Probablemente sí hubo por ahí una guitarrita, una lira, una arpa, pues eran griegos, ¿no? Pero como tal, la iglesia, no, como era perseguida, donde escuchaban ruido, ahí los encontraban. La iglesia no tuvo instrumentos hasta precisamente la era constantina. Entonces, ¿cómo alababan a Dios? Lo importante no era hacia dónde iban, sino lo que traían. La ofrenda que traías para ofrecer al Señor, que era tu corazón. La iglesia en China lleva más de 50 años bajo persecución y es una iglesia que se tiene que congregar en silencio. Hace poco vi un reportaje precisamente de una iglesia en China y lo que ellos hacen, ellos no cantan con instrumentos, se reúnen en una reunión en un sótano y con susurros empiezan a alabar a Dios. Sin música, sin aplausos, con susurros. Y curiosamente esa iglesia no deja de crecer.
En China, nomás lo que es China, hay 50 millones de cristianos bajo persecución. Aquí yo creo que ni juntando Estados Unidos ni toda Latinoamérica, no creo que somos 50 millones de cristianos. Así, ni inflando números, no llegamos a 50 millones. La iglesia de los últimos tiempos, los últimos siglos se ha complicado la sana doctrina con sus muchos razonamientos. La teología es una obsesión de tratar de entender por medio de la razón lo que se debe de recibir por fe. Por ejemplo, cosas sencillas que a veces no logramos entender, pero sencillamente debemos de obedecer. Por ejemplo, el asunto de perdonar, a pesar de a nuestros enemigos, de amar a nuestros enemigos, como que no parece muy razonable. El asunto de dar al pobre, porque Jehová bendice al que presta al pobre, Jehová presta al que presta al pobre. Entonces, son cosas que matemáticamente no tienen lógica, pero hay que obedecerlas. Y precisamente el Señor viene por una iglesia obediente. Ahora, una cosa importante es que no debemos ser, esto no es ser conformista, ni un llamado a la ociosidad, sino un llamado a las cosas espirituales. Hay que buscar esa sencillez que tenía la iglesia primitiva. La iglesia de Hechos, era una iglesia sencilla. En cuestión de organización, la iglesia no tenía diáconos, no tenía concilio, no tenía administradores, no tenía abogados, no tenía tesoreros. Sencillamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y repartían según la necesidad. En muchas iglesias, yo vengo de una iglesia donde es una iglesia de muchos años. La iglesia metodista lleva aquí más de 150 años. Y ya hay muchos ingresos, o sea, simplemente como son muchos diezmos, hay mucha burocracia. Algo tan sencillo como simplemente dar se vuelve algo muy complicado por la burocracia. Pero Dios nunca instituyó eso como un mandamiento. Y precisamente buscar la sencillez, buscar lo que es meramente necesario para el cuerpo, nos va a hacer que no contristemos al Espíritu. Mis hermanos, el Señor está trayendo precisamente está trayendo esa lluvia, está trayendo ese avivamiento a esta iglesia. Yo siento que aquí hay una libertad muy única para adorar al Señor. Y veo que cada vez como que esa gloria va en aumento y va en aumento. Pero tenemos que mantenernos sencillos. Estamos en una ciudad que le gusta complicarse la vida. Al regio le gusta complicarse la vida. Hay mucha gente que en mi trabajo que dice que a mí me encanta la ciudad. Yo, ¿qué te gusta la ciudad? Hay mucho tráfico. Es que me gusta vivir en un departamento. Yo, pero está todo chiquito, todo lleno de gente. Estás nunca hay un momento de paz. Y salen del trabajo y se complican más las cosas. El mundo hoy en día se busca complicar la vida y tenemos que mantenernos todos en el mismo espíritu para que el Señor derrame su gloria. Y eso es precisamente mantenernos sencillos. Ahora sí, si me acompañan a Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 12. Colosenses 2, del 10 al 12. Dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo en el que fuisteis también resucitados mediante la fe del poder que se levantó de los muertos. Amén. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Amén. ¿Qué es lo que busca este mundo? Riqueza, poder, fama y belleza, ¿sí o no? Y el que no busca una, busca la otra. El que no busca riqueza, pues busca poder. Y el que no, pues busca belleza. Y si no, el que busca fama. De una u otra manera, esto es lo que el mundo ofrece. Pero todo eso lo tenemos en Cristo. Riqueza, Efesios 2, del 6 al 10. Efesios 2, del 6 al 10, dice lo siguiente. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesucristo. Cristo es el heredero, es el Rey de Reyes, no solamente de la tierra, sino Él es el Rey del universo.
y nosotros somos coherederos. Es decir, nuestra posición espiritual ya es alta. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. O sea, ya somos ricos. El chiste está en creérnosla, en saber que la riqueza no está en este mundo. O sea, viene en el siglo venidero. Precisamente cuando yo empecé a recibir esto, yo recibí una paz. De Señor, si tú me das una casa, qué padre. Y si no, pues también. Si tengo que vivir pagando renta el resto de mi vida, pues yo sé que tú me vas a sustentar. Yo sé que tú no me vas a abandonar. Yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades. Porque yo sé que mi riqueza no está en este mundo. Amén. La paz y el gozo y la seguridad, que son la paz y el gozo, seguridad y felicidad, ¿qué es lo que este mundo busca? Seguridad. Si usted busca seguridad en internet, le aseguro que le van a salir por lo menos unos 5 aseguradoras. Seguros, Mafre. El mundo vende seguridad. Pero honestamente el mundo es mañoso, porque esos seguros a la hora de los trancazos no quieren responder. El negocio del seguro es no pagar. Tú pagas para que ellos te paguen, pero el negocio del seguro es no pagar. Y precisamente todo esto lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y en la mayor medida que nosotros vayamos conociendo del Señor Jesucristo, la mayor medida que nuestra fe vaya creciendo, nuestro gozo y nuestra paz va a ir creciendo. Hay cosas que este mundo ofrece pero no puede dar, como es el gozo. O sea, y el gozo es una felicidad que no está sujeta a las circunstancias. En este mundo con tantas cosas personalizadas, la gente ha llegado a este punto donde si las cosas no son tan perfectamente como ellas quieren, se enojan. O sea, así tan perfectamente bien se enojan. Incluso cosas, por ejemplo, tienes un vehículo perfectamente funcional, pero hay una rayita, le hicieron un rayón y ya con eso es suficiente para perder la paz, para volverse lleno de ira. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay satisfacción. El mundo es insatisfacción. Nosotros tenemos que aprendernos a gozar en el Señor y dejar que el mundo ruede. El mundo nunca va a dejar de vender. Nunca se va a acabar. La palabra dice, y si nos ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo, la palabra dice que el ojo nunca se cansa de ver, y el oído nunca se cansa de oír. Y bueno, ahora vamos a 1 Corintios 4:20. Poder. El mundo también busca poder. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Precisamente, y ese poder viene cuando buscamos la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos autoridad sobre el mundo de las tinieblas. El poder, precisamente, yo creo que por ahí dicen que el conocimiento es poder. Y precisamente uno de los dones que más debemos buscar y el que el Señor quiere dar a su iglesia es el discernimiento. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos de falsos profetas, se vienen tiempos de falsas unciones. Y ya están en esta ciudad. Ya están llegando. Se están acabando el tiempo y se vienen falsas unciones. Necesitamos el discernimiento, el conocimiento de las cosas para que no seamos engañados. Y tampoco llevados por toda doctrina. Amén. La autoridad, el poder que viene de parte de Dios, es un descanso porque no dejamos de andar buscando agradar a la gente. Sabiendo que si tú no ocupas una palanca en Infonavit, tú no ocupas una palanca en ningún lado, tú no ocupas ningún aval porque sabes que Dios te lo va a dar. Uno de los dones que a mí más me impacta es el don de fe. Y he escuchado testimonios de hermanos que sencillamente ocupaban la iglesia un terreno, se fueron a comprar un terreno sin ni la mitad de un peso en la bolsa y el Señor lo respaldó. ¿Por qué? Porque el poder venía del Señor. Amén. En Jesucristo tenemos la sanidad. Y yo todos los días, de lunes a viernes, atiendo gente problemadísima, endeudadísima por pagar la salud. Y la salud la tenemos ya en el Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Hay que reclamarla. Cuando nosotros somos renovados, entramos en lo que es la unción del Espíritu Santo, nos trae sanidad espiritual y posteriormente el cuerpo responde. Porque primero viene el Espíritu y entonces el cuerpo sí se sujeta. ¿Tiene sentido? Primero vimos el Espíritu y después vino el cuerpo. De la misma manera, si fortalecemos el Espíritu,
el cuerpo va a ser fortalecido. Amén. El poder de Dios, también por extensión, tenemos poder también sobre este mundo. Pero debemos recordar que nuestra mirada no está en las cosas de este mundo. Es donde muchos se han perdido esa unción, contristan el espíritu, porque viene el poder de Dios y terminas como ¿cómo se llama? Que quiso comprar la unción, quiso comprar precisamente la llenura del Espíritu Santo allá con Pedro, fue Simón el mago, ¿verdad? Simón el mago quiso vender la unción, la llenura del Espíritu Santo. Estaba Pedro profetizando y él oraba por la gente y recibía la unción y dice, dame tú ese poder. Y dice, maldito sea, porque no podemos vender esto. Y precisamente tenemos que tener cuidado con esto, porque el Señor puede derramar dones y los podemos mal usar y contristar al Espíritu Santo. Yo he visto que mucha gente ha recibido el don de profecía verdaderamente, pero como no se llenó el conocimiento de Dios, no supo cómo usarlo. El don de discernimiento de espíritus es un don bien loquísimo, la neta, que nomás el Señor lo da porque no, humanamente da miedo. Y yo recibí el don de discernimiento a los 15 años y de repente pues nomás ves cosas que nomás tú puedes ver. Espíritus que físicamente se ven bien horribles. Ver los demonios así, tal cual son, y no entender las cosas, precisamente. Y un don que puede ser de bendición para la iglesia se puede convertir en un estorbo. Precisamente pues tenemos que mirar las cosas de Dios, porque Dios está dando dones. Dios está dando bendición para su iglesia, pero debemos poner nuestra mirada en el lugar correcto, una vida sencilla, para no contristar al Espíritu Santo que ya está siendo derramado sobre nosotros. Amén. Otra cosa, el mundo busca reconocimiento. Es una necesidad psicológica el recibir reconocimiento, pero no hay reconocimiento más que dé descanso a la mente, que traiga paz y satisfacción, que es el ser reconocido por Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Se siente bien padre que tú ores y que Dios te responda. ¿Sí o no? Trae un descanso que tú ores y que el Señor responda a tu oración. Que vayas a orar por un enfermo y que el enfermo sane. Que vayas a orar por un hermano que está medio chisqueado, que tiene problemitas, y de que no, hermano, vaya, exhórtelo, y cuando vas dices, no, hombre, no voy a platicar con él, no, hombre, porque este no me va a entender. Y cuando te peleas con el demonio sale y entonces la persona regresa a su juicio normal. Ahí se siente el reconocimiento. Por ejemplo, hace poco, en el trabajo de una compañera que tiene una vida muy desordenada y últimamente la pusieron al lado de mí y se empezó a comportar de una manera muy extraña. Y mi supervisora, bueno, ¿tú qué traes? Y hasta yo entendí y yo le decía, bueno, pues Valeria, pues ¿qué tiene esa placa? Digo, no, ya entendí. Acá rato me decía, pues ¿qué tienes? Y yo, no, ya entendí. El demonio que trae dentro no está a gusto con que yo esté, y es el reconocimiento de Dios. Y esta muchacha es bien rebelde y la supervisora ya la tiene hasta acá. Y la supervisora me ha dicho, Josué, dile que se aplaque. ¿Por qué? Porque no a ti te hace caso. Es el reconocimiento que trae Dios. Muchos batallan y están orando para que el Señor cambie a sus hijos. Es que le digo y no se pasa. Es que le digo y no me hace caso. Sométete a Dios y te va a hacer caso en automático. Mi mamá era una mujer que yo nunca fui capaz de hablar mal en contra de ella, ni aunque quería. No podía, se sentía que se me cerraba la boca. Y me acuerdo que cuando mi mamá me caía tan gordo, que mi mamá me decía, mira, si vas para allá y si haces eso, te va a pasar esto. Y sí pasaba, y daba coraje, Y si le sigues gritando a tu papá, te vas a enfermar del coraje. Y me chocaba que sí me enfermaba. Y me decía, y si vas así, nadie te va a soportar y te vas a quedar sin amigos. Y sí me quedaba sin amigos. Total, esa es la autoridad que el Señor da. Y eso es algo que a mí me chocaba, pero es algo que, aunque uno no quiera, reconoce
¿quién tiene autoridad? Porque este mundo está sujeto al mundo espiritual. Simplemente el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Había un supervisor, una supervisora que llegó y nos cambiaban la supervisora ahí en el trabajo. Y esta como que yo le caía gordo, pero me decía, pero es que no te puedo correr. Es que por más que me esfuerce, no hay qué decirte en contra. Dice, y quiero meterte el pie y no puedo. Y eso es algo que el Señor da. Y ese precisamente es el reconocimiento que tanto buscamos. Es el reconocimiento que el alma busca. Y podemos tener muchas cosas y uno puede, el dinero puede dar esa ilusión de mandar por ahí. Hay un dicho de que yo quiero tener dinero para opinar. ¿Sí has escuchado eso? Es que yo quiero tener dinero, ¿para qué? Para opinar. Y te voy a apoyar con tu boda, ¿pero qué? Para opinar. No, hermano, eso no está bien. Y eso es una ilusión que el mundo da. Pero a la hora de los trancazos, no, el dinero no manda. En mi humilde opinión, pues, y las empresas pueden decir de que no, es que el dinero sí manda, pero al final, te la manzanean y te quitan tu dinero y no te hacen caso. El secreto de la atención al cliente es decirle que sí al cliente, pero no hace lo que él dice. ¿Sí? Entonces, precisamente la autoridad que viene de parte de Dios hace que el Señor ordene nuestra vida. Precisamente esa es la bendición de tener una vida sencilla. Y precisamente en una vida sencilla es donde viene la unción de Dios. Ahí es donde podemos, porque una vida sencilla, si el cuerpo tiene una vida sencilla, el espíritu se fortalece. Porque damos más tiempo, damos más oportunidad a estar en las cosas del Señor. Porque sí o no, mi hermano, el mundo es complicado y cuando terminas el día, todo lo que tienes que hacer, pues ya son las 12 de la noche y ya vas tarde para dormirte. Y precisamente entre más cosas nos complicamos, entre más cosas tomamos, más compramos, más nos vamos complicando la vida. La vida no tiene por qué ser complicada. Sencillamente hay que recibir la sencillez. Señor, ¿necesito esto o no lo necesito? Pero es que es una buena oportunidad, es que es una buena oferta, pero la necesitas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, una discusión de mi papá, no, es que yo quisiera comprar una casa en Apodaca, hasta allá, ¿no? Pues si a lo mejor en Juárez. Ay, pero si Juárez está bien feo, ¿y luego qué? Si está acá, digo, pues si nomás voy a estar aquí 60 años y luego ya, ni que me fuera a quedar aquí toda la eternidad. Puede pasar algo que lo entendemos, pero sencillamente el recibir la sencillez va a hacer que venga entonces la unción del Señor. El tener más tiempo para estar pensando en las cosas del cielo, las cosas espirituales. La gente de este mundo nomás está pensando en comprar y vender, pero el Señor no quiere que lleguemos a eso. El Señor quiere que estemos interesados, que tengamos hambre de su palabra, de entender las cosas espirituales. Efesios 4:22. Ahí. No, perdón, me quedé un punto. Ok, belleza, Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero la palabra también nos enseña que dentro de nosotros, ¿quién cree que Cristo está en su corazón? A ver, dentro de nosotros hay un hombre, ese hombre es Cristo, que quiere, y ese nuevo hombre que está en nosotros quiere salirse al exterior. Este mundo se esfuerza mucho por la belleza. Y ahorita hay, Cristo, en saber cuántas cosas para cuidar la belleza, cosméticos, que las cremitas, que la ropa, que la faja, que el gimnasio. Pero la palabra se enseña que la verdadera belleza está en el interior. Mientras que la belleza exterior se va degradando, la belleza interior puede ir creciendo, ¿no? Esa no tiene tope. Y de hecho, precisamente hay gente, bueno, pues el pastor Fernando es una persona que yo cuando lo conocí no supe quién era, pero dije, ya me cae bien. No sé quién sea, no sé, de hecho no entiendo qué me está enseñando, pero sé que su presencia es agradable. Y esa es una belleza que el Señor nos puede dar. Que dice, qué bien me caes, no sé quién eres, pero me caes bien. Y precisamente es el hombre interior, que es Cristo, quiere salir al exterior. Pero para que salga al exterior de la misma manera que una semilla es plantada en la tierra, tiene que hacer raíz para abajo antes de comenzar a salir. Efesios 4:22, ahora sí.
Mm, ahí. Si alguien lo puede leer, mía se me perdió. Entre primero, Efesios 4:22. Amén. ¿Estos? Sí, adelante. Hasta el 24. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. La ropa nos hace ver mejor. Espiritualmente, físicamente podemos estar bien vestidos, pero espiritualmente podemos estar desnudos. Y precisamente, ¿cuál es ese nuevo vestido? Ese vestido que el Señor nos quiere dar. Ese vestido que nos menciona Apocalipsis. Que le dice, ¿quiénes son estos? Que dice, estos son los que han lavado sus vestidos y han escapado de la gran tribulación. Ese vestido es precisamente vestirte de la justicia. Es vestirte de Cristo. Es comenzar a que tu voluntad se vaya rindiendo completamente a Dios y que entonces sí gobierne el Espíritu. ¿Cómo nos complicamos la fe? La fe se puede complicar cuando la empezamos a razonar mucho. Cuando le queremos encontrar tres pies al gato que no lo tiene. Por ejemplo, ¿cómo está el asunto que si yo queremos razonarlo? O sea, queremos tratar de convencer a la gente con razonamientos, pero nuestro testimonio físico habla más fuerte que nuestras palabras. Pero ¿cómo es que sencillamente al orar es que las cosas cambian? ¿Qué va a hacer que yo ore diferente? Va a hacer que una persona cambie, va a hacer que la situación cambie. Y esa es la parte que tenemos que comenzar a recibir, la parte sobrenatural del Evangelio. Dejar de sacarle la vuelta a las cosas espirituales que el Señor quiere darnos por estar buscando las físicas. La palabra del Señor dice, si como a dinero, si como a plata la escudriñares, no me acuerdo qué decir, pero si debemos escudriñar la palabra como a plata. En este mundo, la gente, ¿qué no hace por dinero? Ahorita el asunto de las criptomonedas, de las inversiones, de poner un negocio, la gente, entonces fíjate que si tú le haces así, así, por ejemplo, ahorita a mí me enseñaron que si tú das tu declaración de impuestos, el gobierno te puede reembolsar. Entonces, sí, pero ¿cómo le hago? Y para eso sí tienen oídos. Mira que tengo un amigo que te cobra un cachito, pues él te hace tus impuestos, él te hace tu declaración de impuestos para que el SAT te lo reembolse. Y él te puede reembolsar hasta 10,000 pesos, dependiendo de tus ingresos, de lo que tú declares, te pueden reembolsar. Para eso sí tienen oídos. Pero las cosas espirituales, por ejemplo, los dones, el Señor ha dado dones a la iglesia, ha dado diversidad de espíritus. Esa parte no la queremos comprender. El don de lenguas, pues no, pues qué raro, qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Entender el porqué de las cosas espirituales, entender, por ejemplo, por qué cantamos, por qué danzamos, por qué Dios quiere que le cantemos. No, qué pena, ¿no? No vayan a pensar que estoy loco. Ese es el hambre de las cosas espirituales, porque todo tiene un porqué. Amén. Y ese es precisamente donde debe estar nuestra mirada, en las cosas del Espíritu. Porque precisamente cuando comenzamos a recibir la sencillez, y no es que no vamos a hacer nada, no. En cuanto al cuerpo, mantenerlo sencillo para que el espíritu se sujete al Señor. Amén. El carácter de Cristo hermosea nuestra presencia. El carácter de Cristo hermosea nuestro rostro. La belleza del interior que nos da el espíritu va saliendo. ¿Ok? Y por último, nomás quiero comentarle esto. Hace poco el Señor me reveló estos 4 puntos y me dijo sencillamente, mira, la vida espiritual consiste en 3 cosas. Y yo dije, ¿a poco sí? La vida espiritual consiste en 3 cosas. El mundo espiritual, el mundo fue fundado sobre estos 3 fundamentos. El mundo de las tinieblas también fue fundado sobre estos mismos tres fundamentos. La rebelión contra Dios vino precisamente de esos 3 fundamentos. Quienes se negaron a darle esos 3 fundamentos a Dios. La vida espiritual consigue en estas 3 cosas: orar,
Orar es conectarte con Dios. Es todo. Orar es conectarte con Dios. Es dejar a Dios todo en sus manos y escuchar su voz. Una vez un pastor me dijo que el objetivo de la oración no es decir, no es hablar, es escuchar. Orar es conectarte con Dios. Orar, y debemos de aprender a orar en el Espíritu. Es decir, comenzar a también a escuchar lo que el Señor quiere decir. Y sencillamente, una vez me dijeron, oye, ¿alguna vez has orado y te has callado por un momento y Dios te habla? Y dije, ay, pues sí, jala. Pero porque física, o sea, si le razonamos la fe, el porqué de las cosas, nos vamos a complicar la fe. Nos vamos a poner cargas sobre otros que no deben de seguir. Hermanos, la vida es sencilla. Y debemos de aprender a obedecer sencillamente por amor al Señor, no entendiendo. Señor, ¿por qué tú quieres que haga esto, Señor? ¿Por qué tengo que dejar mi casa? ¿Por qué tengo que casarme para poder alcanzar esa gloria? Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? No cuestione. Con el Señor no se pelee. Obedezca. Esa es la fe. Y precisamente debemos de tener comunión con Dios. La unción, el poder, la gloria, no la vamos a obtener sencillamente, nomás porque no la vamos a obtener a mí me enseñaron, no sé ustedes, que en el siglo venidero, nunca le encontré fundamento a esto bíblicamente, que las almas que tú salves va a ser una estrellita más en tu corona. Entonces, no, pues por eso hay raza bien evangelista, y yo, pero pues no, de hecho, la gloria es personal. Y eso viene realmente de la medida de amor que le tengamos al Señor. Tenemos que conocer al Señor, tener hambre del Señor, hambre de las cosas espirituales, hambre de las leyes espirituales. Segundo es alabar al Señor. La música no es lo importante, la música es simplemente un canal por el cual podemos adorar al Señor. Es ofrecer sacrificio al Señor. Y también es un arma espiritual porque es un canal para bajar la presencia del Señor. Tenemos que mantenernos simples. La iglesia en el último siglo se complicó bastante las cosas porque quiso como que estar al corriente con la música de hoy en día, ¿no? Y a los raperos pues también es el Señor, hay que llevarles, ¿no? Y pues hay que adaptar la música para ellos. Pero la música nunca fue lo importante, sino sencillamente es bajar la presencia de Dios, comer palabra del Señor, entender el conocimiento del Señor. ¿Qué come el Espíritu? El Espíritu come palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es Espíritu. El Espíritu, la carne come carne y el Espíritu come Espíritu. Entonces, mis hermanos, debemos de meditar en esas tres cosas. Señor, quiero más, ayúdame a ser sencillo para poder recibir tu palabra. Señor, quiero ser sencillo para poder bajar tu presencia. Y mis hermanos, el Señor está derramando una presencia sobre esta iglesia y el Señor nos está llamando a no complicar las cosas. Así de sencillo. Si usted tiene o no tiene, dele gloria al Señor. Si tiene, dele gracia a Dios. Si el Señor le da más, recíbalo. Pero hay que mantenernos sencillos, no poner cargas sobre otros que el Señor nos mandó. Amén. Y comenzar a pedir que el Señor empiece a seguir derramando su presencia sobre este lugar. Y yo creo que aquí vamos a ver un avivamiento. Es un mensaje sencillo. La iglesia debe mantenerse sencilla. Para que el espíritu sea edificado, el cuerpo debe mantenerse sencillo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y precisamente, mis hermanos, hay que mantenernos sencillos en un mismo espíritu, un mismo objetivo. Y ese es conocer al Señor. ¿Quién quiere conocer al Señor, mis hermanos? La Biblia nunca nos la vamos a acabar. El Señor es grande, es vasto, es ancho, es alto, es profundo. Y hay que tener más hambre del Señor y dejar que este mundo ruede y siga rodando. Nosotros con la mirada puesta en las cosas del Señor. No sé ustedes, mis hermanos, pero yo quiero pedir al Señor más dones. Yo quiero pedir al Señor más entendimiento de tu palabra. Señor, yo quiero llegar a mis propias conclusiones. Señor, yo quiero poder entender y retener tu palabra. Señor, yo quiero saber cómo predicar. Señor, yo quiero saber cómo enseñar. Señor, quiero saber cómo pasar la palabra a la siguiente generación. ¿Ustedes no? Señor, yo quiero bajar tu presencia. Yo quiero que donde tú vayas, tú me respaldes. Amén.
Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por estas palabras, Señor mío. Yo te ruego, Padre Celestial, Señor mío, que